Buenas noches. Antes que nada quería agradecerle a Fiorella por darme la oportunidad de estar aquí esta noche y hablar de este tema, la ópera espacial y las licencias en la rigurosidad científica. Tal vez por el título puedan creer que es una crítica a las licencias que algunos autores se toman a la hora de escribir sus novelas, pero en realidad es todo lo contrario. La ciencia ficción dura y blanda son términos muy popularizados que muchos de nosotros conocemos, pero su contexto, su concepto no es único. Por ejemplo, la ciencia ficción dura son aquellas historias en las que los autores se centran mucho en la relevancia de los hechos científicos, les toman especial atención. Entonces, los escenarios que describen, las historias que narran, son plausibles en el contexto en el que desarrollan su novela. Por otro lado, el término ciencia ficción blanda nace como su contraparte, de una manera hasta un poco peyorativa, que son las historias en las que sus autores no toman especial importancia porque los hechos científicos sean posibles, tampoco los describen, es decir, se toman ciertas licencias en la explicación para desarrollar sus novelas y más se centran en el desarrollo de la historia. Como les digo, la ciencia ficción blanda es un término que se ha utilizado de manera hasta peyorativa. Por ejemplo, revisando un poco de textos para hablarles esta noche, me encontré con una web que se llama Pórtico Lunar. La verdad es que no sé si alguno la conoce, creo que no es de gran relevancia, pero igual refleja lo que muchas personas creen o lo que muchas personas piensan. Esta web Pórtico Lunar, el autor del artículo, que bueno, era anónimo, señala que la ciencia ficción dura en realidad es el motor del género, que los autores de la ciencia ficción dura son los pioneros y el resto de autores en realidad toman estas ideas y simplemente las reescriben o las utilizan para desarrollar sus historias. Y termina el artículo señalando que la verdadera ciencia ficción es la ciencia ficción dura, como se le conoce. La verdad es que yo estoy en contra de estas etiquetas y en un momento les voy a explicar por qué. Haciendo el enlace con la ópera espacial, space opera, como es su término original en inglés, ¿no? Esto significa que son aventuras cuyo escenario principal es el espacio. Suelen tratar temas de viajes estelares o batallas épicas en el espacio con naves espaciales, ¿no? Y por supuesto, el término también se acuñó de forma peyorativa para referirse a obras en la que el western o las historias de vaqueros simplemente eran eso, pero trasladadas al espacio, ¿no? Entonces, ¿por qué yo me muestro en contra de estas etiquetas, ciencia ficción dura o ciencia ficción blanda? Obviamente la ópera espacial fue un subgénero que la mayoría de sus novelas fueron calificadas como ciencia ficción blanda. Primero, yo creo que son términos muy subjetivos. Como les digo, los conceptos que se utilizan para referirse a una u otra son muchos. Los autores calificados como ciencia ficción dura, a veces otros lo califican como ciencia ficción blanda. Hablar de las licencias que se toma un autor en la explicación científica de sus obras también es bastante subjetivo. Para hablar de la historia que para muchos es la mejor de la ciencia ficción, es la trilogía de la Fundación de Asimov, que muchos de nosotros la conocemos.
algunos la califican como ciencia ficción dura y otros la califican como ciencia ficción blanda. E incluso muchos dicen que es la mejor ópera espacial que se ha escrito. Para los que no conocen esta trilogía, La Fundación de Asimov, les comento brevemente que trata de... empieza por lo menos con un imperio galáctico, que hay muchos planetas esparcidos por toda una galaxia, e incluso hay comerciantes que trasladan mercancías de un planeta a otro de la galaxia. Isaac Asimov, si bien toma, mejor dicho, se centra en la rigurosidad científica, es decir, le toma especial atención por estos detalles técnicos, también se toma algunas licencias para desarrollar su historia. Y esto no es una queja, sino es simplemente una observación. Me voy a permitir leerles un pequeño extracto de La Fundación, muy cortito, en la que él habla de los viajes espaciales. Dice, este es un extracto de La Fundación, el primer libro de la trilogía, digamos, ¿no? Porque son 16 libros en total, pero de la trilogía de La Fundación es el primero, ¿no? Dice, se había preparado un poco para el salto a través del hiperespacio, un fenómeno que no experimentaba en simples viajes interplanetarios. El salto seguía siendo, y probablemente lo sería siempre, el único método práctico para viajar a las estrellas. Los viajes a través del espacio ordinario no podían realizarse a una velocidad superior a la de la luz ordinaria, y esto hubiera significado años de viaje para llegar incluso al sistema habitado más cercano. A través del hiperespacio, esa inimaginable región que no era espacio ni tiempo, ni materia ni energía, ni algo ni nada, se podría atravesar la galaxia en toda su longitud en el intervalo comprendido entre 2 instantes de tiempo. Como ven, Isaac Asimov sabía que si quería escribir una historia donde los planetas estaban esparcidos por toda la galaxia y querían que sus protagonistas se desplacen entre ellos, no podían viajar a la velocidad convencional, la que conocemos. Porque incluso si nos desplazamos a la velocidad de la luz, que supuestamente es lo máximo a lo que podríamos aspirar, los viajes de un planeta a otro o de un lugar de la galaxia a otro serían demasiado largos y llegaríamos muertos a otro planeta, por más que nos duerman o etc. Entonces él sabía que tenía que superar este problema, y para eso acuñó el término viaje en el hiperespacio, que es saltar de un lado de la galaxia a otro de manera instantánea. Ahora, él explica cómo se hace ese viaje de un lugar de la galaxia a otro. Solo lo menciona, pero no incurre en mayor rigurosidad, por decirlo de alguna manera. Y esto hace mejor o peor a la tal vez mejor novela de ciencia ficción que se conoce. En mi opinión, no. Tal vez por esto algunos señalan que es un autor de ciencia ficción blanda, otros señalan que es un autor de ciencia ficción dura. ¿Hubiera dado o no hubiera dado una explicación más técnica, o probablemente algún científico con mayor conocimiento que nosotros, un cosmólogo, nos dijera, en realidad eso es imposible? Es muy probable que nos digan que no se puede viajar de esa manera, u otros especularían con alguna forma de hacerlo. Pero la realidad es que en el libro no se describe de manera certera cómo se puede llegar a hacer eso. Y esas licencias, por lo menos, yo las tolero. Y como les digo, aquí ya tenemos un ejemplo de lo subjetivo que son estas etiquetas como ciencia ficción dura o ciencia ficción blanda. ¿Y por qué las tolero? No solo porque la mejor novela de ciencia ficción también tiene algunas licencias en la rigurosidad científica, sino porque la mayoría de escritores de ciencia ficción tal vez no han estudiado o no son profesionales de las ciencias duras o exactas, como se les conoce, haciendo un paralelo
con los términos que expuse en un primer momento. Por ejemplo, yo he estudiado economía, que es una ciencia social, que también se le dice ciencia, a las ciencias sociales le dicen ciencias blandas porque no son exactas, y muchos también se refieren a ello de una manera peyorativa, ¿no? Y por más que yo para escribir algo haga una investigación rigurosa con todos los medios que me es posible, no voy a poder llegar a los conocimientos que, por ejemplo, tendría un científico o un cosmólogo, que casi siempre cuando leen una novela de ciencia ficción encuentran algún error, o cuando ven una película y van al cine y dicen, bueno, esto no se puede, esto tampoco se puede. E incluso estamos hablando de superproducciones cinematográficas que cuentan con un equipo completo al que se le ha pagado un montón de plata a científicos que igual se toman algunas licencias para desarrollar sus historias, porque si no se tomaran estas licencias, las historias no podrían fluir, digamos de alguna manera. Por eso básicamente yo me encuentro en contra de las etiquetas ciencia ficción dura, ciencia ficción blanda, opereta, como se le dice también, opereta espacial, ¿no? Yo creo que si muchos autores no se hubieran tomado algunas licencias para escribir sus novelas o algunas películas que hemos visto, tal vez no hubiéramos disfrutado de muchas historias que hemos leído o hemos visto. Muchas gracias.